¿Cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast Sanamente. Yo soy María René Ibáñez Rivera y en esta ocasión vamos a volcar la mirada. Durante este tiempo hemos estado conversando con profesionales del área de la salud mental que nos han ido explicando acerca de estos temas tan importantes como es la ansiedad, la depresión, el estrés. Pero ahora lo vamos a ver desde el lado de una persona como usted, como yo, que ha sufrido estas situaciones y que, bueno, lamentablemente se ha podido tocar fondo en algún momento, y es por eso que yo quiero agradecer realmente de corazón a mi invitada que hoy me acompaña por haber querido compartir con nosotros su experiencia para poder ayudar a mucha gente que de repente está pasando por esto mismo. Quiero presentar a mi invitada de hoy. Se trata de Carolina Álvarez Ibáñez. Ella, hablando del tema laboral y profesional, gerente propietaria de la empresa ADM Urubó, administradora de condominios. Ella es además esposa, mamá de 3 hermosos hijos, también ama de casa. Bueno, mis amigas que me están viendo saben que las mujeres somos todólogas, como lo decía Carolina. ¿Cómo estás? Bienvenida, gracias por estar acá. Hola María René, muchas gracias por la invitación. Para mí un placer poder compartir un poco de mi experiencia, de lo que ha sido atravesar, ¿no?, por estas crisis de ansiedad. Bueno, crisis de ansiedad. Primero empecemos un poquito hablando desde cuándo pasó esto o lo supiste identificar. Contanos un poco cómo empezó. Bien, bueno, exactamente no te podría decir, pero yo empecé a notar ya síntomas más fuertes en 2020. ¿Qué clases de síntomas? En realidad eran, mis alergias iban empeorando, ¿no? Porque yo siempre he sufrido de alergia, ¿no? Entonces fue empeorando. Ya tenía me venía una fatiga que yo no sabía identificar. Entonces yo inicialmente pensé que era asma, ¿no? Porque empezaba a sentir la falta de aire. Y fui tratada como tal durante mucho tiempo, digamos, ¿no? Como asma. Como asma. Entonces, vivías con chisguetes, con corticoides. Exactamente. O sea, al principio yo me automediqué, porque mi hermana es asmática. Entonces yo, ¿qué tomaba? ¿Qué te ponías? Entonces más o menos, ¿no? Entonces cometí el error y no quería escuchar lo que ya me venían diciendo, ¿no? Que era una situación de estrés y que tenía que buscar ayuda profesional. Entonces durante mucho tiempo estuviste siendo tratada como una paciente asmática con alergias respiratorias. ¿Y dónde es que realmente decís el problema no es físico, corporal o de mi sistema respiratorio? Mira, tuve que pasar por muchas internaciones porque en realidad yo me venía en crisis muy fuerte. Tenía crisis en el momento menos esperado. Podía estar conversando como ahorita, entonces se me presentaba. Ya perdí la cuenta las veces que he ido internada, pero cuando ya acepté en realidad el problema que yo tenía fue en julio del 2024. Justamente internada cuando ya me dice una doctora, una neumóloga, que yo no tengo nada, que mis pulmones están bien y que todos mis laboratorios estaban bien, que sí presentaba, evidencias de alergia, ¿no? Pero que eso era porque mi sistema inmunitario estaba muy debilitado, ¿no? Justamente a consecuencia del estrés, ¿no? Que yo no sabía manejar y que no le estaba prestando la atención. Y es ella la que me dice que yo necesito ser evaluada por un psiquiatra. Entonces yo estando internada, ella le dice a mi madre, a mi familia, de que yo necesito, o sea, que necesita que vaya a una psiquiatra y me haga una evaluación. Vos estando, además, no solo internada, estabas en terapia intensiva. Sí. O sea, yo llegaba a terapia intensiva. No era que iba a pieza, ¿no? Entraba directo y era terapia intensiva. ¿Y todos los análisis salían bien? ¿Y vos estabas ahí muriéndote por la falta de aire? Correcto. Bueno, ¿y qué pasó ahí? ¿Vos qué dijiste o qué pensaste? Porque siempre estuviste consciente, ¿no? Sí, consciente. No lo quería aceptar y todavía le digo a mi madre, no la llamé. O sea, todos me dicen que es estrés, pero la vida pues es así. O sea, todos tenemos estrés, todos tenemos problemas, porque la vida es eso, ¿no? O sea, la vida no es vida si no tenemos problemas. Y
y no soy la única. Entonces yo debo tener algo, pero aquí como ya está de moda el estrés, entonces más fácil es despacharlo. La culpa al estrés. Exacto. Entonces yo decía, no, ahorita ellos, como ya no saben qué decirle a uno, le dicen es estrés. Entonces, no me hicieron caso, contactaron no sé de cómo a la psiquiatra, porque ni siquiera fue la neumóloga que la recomendó. Ella pidió que busquen, ¿no? Mi familia. Cuando acordé, entró la psiquiatra ahí a terapia. A terapia, entonces empezó a hacer preguntas claves que es ahí en ese momento que ya yo entré como en un quiebre. Y que me di cuenta de que todo lo que me venían diciendo mi propia familia, mi hermana, digamos, no, o sea, es estrés y todo, era cierto. Entonces, entré pues ya ¿cómo te puedo decir? Como que en crisis de nuevo, entonces, y ella me hacía algunas técnicas para poder salir de eso, pero fue como que saqué gran parte de lo que yo tenía atorado y no lo sabía reconocer, ¿no? Entonces me ayudó mucho y ya cuando sale ella y entra mi familia, obviamente yo estaba, bueno, con los ojos hinchados y todo, entonces, pero me sentía tranquila. O sea, como que un alivio. A la vez, no quería reconocer que era estrés o algún problema de salud mental, pero después de reconocerlo y de desahogarte en esa primera ahí medio terapia que te hizo la psiquiatra. Me ayudó bastante y obviamente yo necesitaba medicación, ¿no? Entonces, porque tenía un nivel de estrés al pico donde yo colapsé. Entonces ella me hizo entender que mi cuerpo se estaba manifestando de diferentes formas, gritando, pidiendo auxilio para poder sanar lo que yo tenía aquí. Y volviendo un poquito, yo que conozco un poco más la historia porque lo hemos conversado, cuando fue la primera crisis grave que me decías vos fue en el año 2020, incluso llegaste a sufrir un paro cardíaco. Sí. Esa fue mi primer crisis fuerte, que fue el 2022 en realidad. 2022. Ahí fue como, para mí empeoraron mis crisis, ¿no? Después de ese paro, porque en realidad yo empecé en mi casa, no había quien me lleve a la clínica. ¿Estaba solita? Estaba con mis hijos, entonces mis hijos lo llaman a mi esposo, entonces él se contacta con un vecino, que gracias a Dios estaba entrando al condominio y me lleva. No sé cómo le hizo, pero llegamos rápido, pero ya era casi tarde porque a los 5 minutos que me meten a la clínica, ya yo pierdo el conocimiento, ya no podía respirar, o sea, ya no respiraba prácticamente. Han tenido que hacer trabajo de reanimación y todo porque estuve 20 minutos prácticamente apagada porque yo me sentí que me apagué. O sea, fue una experiencia para mí muy dura porque empecé a sentir más temor a morirme. Entonces las crisis que ya yo sufría venían con pánico, porque mi temor siempre ha sido, porque yo cuando reaccioné era, y mis hijos. Entonces fue como que empeoró todo eso y los tuve que sobrellevar porque después de eso hubieron más crisis, ¿no? Entonces era algo que no lo podía ya controlar, no lo podía manejar. Yo me automedicaba, me colocaba un corticoide fuertísimo, ¿no? Siempre pensando que era el tema respiratorio. Exactamente, o sea, para mí era algo respiratorio. O sea, yo decía, debo estar, porque, ¿qué no hacía? De todo tratamiento que era para el asma yo lo hacía. Yo lo tomaba. Entonces, pero no, el problema estaba en mi mente. Y bueno, mucha gente se preguntará, pero entonces, ¿cómo era la vida de Carolina para haber llegado a esto? Y vos nos decís, la vida es normal con problemas, pero a ver, un poquito como para que la gente diga, no es nomás a alguien que tiene una vida caótica que le puede pasar. A veces las cositas se van sumando, y cuando acordás el estrés, te lleva a la depresión, te lleva a la ansiedad. Exacto. ¿Cómo era tu vida? Mira, en realidad, como soy madre, no tengo 3 hijos, administro condominios, la verdad que ese trabajo es bien. Todos los trabajos son estresantes, ¿no? Pero yo manejo una comunidad en total de los condominios que administro de un poco más de 1,000 personas, ¿no? Tengo más de 40 grupos, ¿no? Ese teléfono explota. Entonces, lidiar con el trabajo,
recoger y llevar a los chicos al colegio, el problema del colegio, la adolescencia de cada uno, las etapas que van pasando, atender la casa, o sea, cumplir como en la empresa, cumplir como mamá, cumplir como esposa, o sea, creo que todas lo hacemos, ¿no? Pero cuando nosotros absorbemos mucho y no pedimos ayuda, porque no estás pudiendo, porque a veces queremos nosotros que podemos. Tranquila, yo puedo Sí, solita. No, yo puedo sola, pero no está bien. Entonces no está bien y era lo que a mí me fue cargando y me fue cargando. Aparte de que hubo una temporada que se me fueron cancelando contratos, o sea, cumplía los contratos y era como que ya no renovamos, ya paramos, entonces eso económicamente a mí me afectaba. Y es ahí donde mi esposo empieza, o sea, me dice, vamos a poner un local, ¿no? Entonces para que vos tengas otro, o sea, sigas con otro ingreso hasta que ya recuperes otros condominios y, bueno, mejore la situación. Pude, lo pusimos. Vino. O sea, encima ya tenías un restaurante. Encima. Entonces, y encima viene el paro de los 21 días, ¿no? Entraron a robar y no sé cuánto. Entonces, después, cuando ya estábamos otra vez queriendo arrancar, viene la pandemia. Entonces fue una tras otra y uno no le presta atención. Y como te decía, o sea, sí a mí se me manifestaba, pero era algo que yo no lo veía desde cero. O sea, yo decía, o sea, puedo. Yo no me sentía mal, o sea, no me sentía cansada. Simplemente que mi cuerpo sí estaba y lo estaba manifestando. Pero como yo podía, porque me acuerdo bien que en pandemia tenía que salir a las 3 de la mañana de mi casa a recoger al cocinero, toda disfrazada, ¿no? Para poder llegar y atender, porque todo era con delivery. Ahí empezó el tema del delivery, ¿no? Entonces, y luego cerrar, llevarlo. Entonces, no dormía pues bien, ¿no? Entonces, si uno no duerme bien, si uno no se alimenta bien, va empeorando. Y se va, o sea, y sí nos enfermamos, no es que no enfermamos. ¿No? Entonces, porque todo lo que nosotros, las emociones que vamos callando, todo lo que nos guardamos, lo que no decimos, nuestro cuerpo empieza a manifestarse con enfermedades, obviamente. Porque también me comentabas de que las crisis no solamente vinieron en el tema respiratorio, sino también alergias en la piel. Empezaron a salirme mancha, salpullido, empecé a como a desescamar, o sea, horrible, morete. Incluso las últimas 2 crisis que tuve fue espantosa porque estaba, pero así, llena de manchas rojas, la piel toda seca, pareció al pitaí, pero no era pitaí, o sea, cosas sumamente raras que yo incluso una vez me miré al espejo y dije, no puede ser posible, o sea, ni un perro de la calle está como estoy yo. Entonces, y eso que ya yo estaba en terapia. Ya estabas con medicamentos. Ya estaba con medicamentos, entonces, que la verdad es que yo, o sea, los medicamentos me ayudaron bastante, ¿no? Y obviamente en cada terapia con la psiquiatra y las psicólogas, porque son terapias en paralelo, te ayudan a manejar la situación porque no podemos depender toda la vida de medicamentos. Claro. Al principio sí lo necesitamos porque necesitamos que nuestro cuerpo haga una pausa, ¿no? Que nosotros descansemos y podamos retomar nuestra vida con calma. Entonces, para mí al principio fue lo mejor. Paraba zombie, belleza, ¿no? Porque yo no dormía. Yo dormía 3-4 horas al día, entonces... Antes de las terapias. Entonces me medicaron como para descansar 20 días seguidos. Entonces yo paraba toda zombie, paraba durmiendo, pero empecé a sentirme mejor. O sea, tu cuerpo empezó a descansar, tu mente empezó a descansar. Exactamente, empezó a descansar. Entonces me ayudó mucho y gracias a Dios, te estoy hablando que empecé en julio, yo ya dejé medicación en febrero de este año. Tomaba ansiolíticos, tomaba pastillas para dormir, ¿no? Entonces sí necesitaba, y en cada terapia como que te va evaluando la psiquiatra para poderte medir las dosis. Ir disminuyendo porque no puedes dejarlo de golpe, no puedes automedicarte, o sea, sí o sí hay que recurrir al profesional. Y eso es importante, porque en anteriores episodios hemos hablado de que, bueno, no hay que tratar de llegar a la medicación, pero hay casos donde la medicación es
fundamental. Si no, la persona no va a poder salir de ahí. Pero la idea es que sea como para que vaya engranando nuevamente y después no depender de medicación, ¿no? Pero que sea acompañado de un profesional, nunca solito. Nunca. Porque no sé si antes de terapias vos alguna vez lo hiciste como que, ay, no puedo dormir, me tomo una pastilla para no dormir. La verdad que nunca. Té sí, digamos, ¿no? Cositas así, pero no me hacían efecto, ¿no? Entonces, para mí fue primera vez y la verdad que no sé si me hubiera animado, pero he visto, conozco, tengo amigas que sí lo hacen. Como si nada. Como si fuera a tomarse una aspirina. Exacto. Entonces yo le digo, no lo hagas. O sea, te estás haciendo daño. Mejor anda a un psiquiatra, porque quien te medica es el psiquiatra y el acompañamiento con la psicoterapeuta es para poder mejorar y trabajar en los problemas que uno tiene, ¿no? Y con la psiquiatra, con la medicación y poder también aprender a manejar cada crisis que te vienen, ¿no? Entonces, para mí fue, como te digo, lo mejor y lo voy a volver, o sea, si yo volviera, que no te puedo decir ahorita, no estoy al 100%, estoy trabajando. Porque debe ser además una lucha constante, un trabajo constante. Porque igual después, o sea, las responsabilidades siempre seguís haciendo exactamente lo mismo. Tu empresa cada vez está creciendo más, pero el aprender a manejarlo y trabajarlo todo el tiempo, porque lo hemos dicho, o sea, la salud mental no se trabaja solo cuando ya estás enfermo. Lo tenés que trabajar y tomarle atención todo el tiempo. Al margen de la medicación, que qué bueno que ya la has podido dejar y estás superándolo sola. ¿Qué hiciste? ¿Qué técnicas haces como para la gente que nos está escuchando y viendo y diga, yo me siento así? ¿Qué puedo hacer? Porque es difícil dar el primer paso para ir al psiquiatra, ¿no? Sí. A veces voy a decir, yo no voy a ir porque yo no estoy loca. O sea, es lo que todos tenemos ahí metido, ese tabú de que la psiquiatra o el psiquiatra es para gente loca. Sí, totalmente. Yo era una de ellas, ¿no? Mira, cuando ya síntomas hay diferentes, ¿no? Puede ser que se te acelere el corazón, vas al cardiólogo, no tenés nada. Entonces, ese es un síntoma de la ansiedad, los sofocos, insomnio. A mí lo que me venían era la falta de aire, la presión en el pecho, parecía que me iba a venir o sea, que se me iba a parar el corazón y me iba a morir ahí en el acto, digamos, ¿no? Entonces, las técnicas que te enseñan a manejar es, por ejemplo, el tema de la respiración, ¿no? Inhalar 7 segundos, contenerlo como unos 4 o 5 segundos y luego exhalar, digamos, no lo más lento posible, hacer como unas 5 repeticiones. Esa es una. La verdad que a mí, yo inconscientemente, había un programa, hay una serie que a mí me gusta mucho y mis hijos saben. Entonces, yo inconscientemente era como que la veía, la escuchaba y me empezaba a calmar. O sea, empieza mi crisis, pongo mi serie y te tranquiliza. Y me tranquilizaba. Entonces, y mis hijos, hasta el más chico, él me veía que ya estaba entrando en crisis, entonces él, mamita, te pongo tu serie, te la pongo, ¿no? Entonces, y me calmaba. ¿Qué pasa? Que como nosotros cuando estamos en esta crisis, no nos damos cuenta que estamos sobrepensando en el pasado o en el futuro, pero no estamos en el presente. Entonces, ¿qué pasa? Que activar algo que a vos te lleva al presente te ayuda bastante a desconectarte y salir de la crisis. Obviamente de a poco no es así, ¿no? Pero uno siente. Entonces, para mí, conectarme con la serie me llevaba al presente, ¿no? Entonces, para dejar de pensar. Para dejar de pensar. Obviamente, si me toca en la calle, tengo que empezar a hacer los juegos de respiración o movimientos de 3 partes del cuerpo, digamos, ¿no? A ver, ¿cómo sería eso? Por decirte, si voy manejando, ¿no? Entonces trato de mover mi brazo, tratar de moverlo de un lado al otro, qué sé yo, la pierna, cualquier parte, 3 partes del cuerpo. O sea, 1, 2, exacto. 3. ¿Por qué? Porque necesitas distraer a tu mente, sacarla de ahí. Ya, porque en realidad las personas que sí padecen de estas crisis, de ansiedad, el pánico, saben que esto no es un show, no es mentira. O sea, es real y sentirlo es lo más horrible, ¿no? Entonces, nuestra mente, como te digo, está todo el tiempo pasado, futuro.
Y es verdad, ¿no? Si uno se pone a pensar, claro, o sea, todo el tiempo puedes estar calladito, yendo, manejando, pero estás pensando, o qué voy a hacer, o qué pasó, o estás pensando en lo que pasó ayer, Y antes si de ayer. esto es así, y si esto, Ajá. entonces nos queremos adelantar a lo que va a pasar. Y esa es la ansiedad, ¿no? Esa es Cuando la ansiedad. te estás pensando en el futuro. Exactamente. Entonces, yo después en medio de todo eso, caí en un cuadro de depresión que no quería salir. Encima. O sea, encima con la depresión, digamos, ¿no? Entonces, para mí, levantarme día a día, que tenía que hacerlo para poder cumplir como madre, era un logro. O sea, levantarme de la cama, tener que empezar a listarte y todo, o sea, yo misma me echaba porras, digámoslo así, ¿no? O sea, bien, lo lograste. Así, si supieran mis hijos que no puedo, ¿no? Y si supiera la gente, porque al final de cuentas vos estás riendo, estás compartiendo, estás conversando. Llega también un punto en que ya no te llama la atención ni salir. Lo que hacías lo dejas de hacer. O sea, te aíslas. Te aíslas, o sea, sí salís, pero estás en la fiesta o algo y ya te querés volver. Y eso me pasaba. Entonces, iba y me retiraba porque ya empezaba a sentirme mal, porque hasta la presencia de la gente te llega a alterar. Es horrible. Pero gracias a Dios, como te digo, o sea, ya aprendí, ya lo acepté y yo desearía que todas las personas que tienen el mínimo síntoma acudan a una ayuda profesional porque es lo mejor que puede pasar. Por uno, primeramente, y por los hijos que son los que absorben todo, finalmente, porque yo creía que mis hijos no se daban cuenta, pero mis hijos estaban sufriendo, sobre todo los más grandes, ¿no? Es que afecta al entorno, o sea, y el entorno también afecta a que uno... Exactamente, o sea, si uno está mal, ¿no? Mentalmente, si no sacamos la basura que tenemos acá, el resto no va a estar bien. O sea, los demás nunca van a estar bien. Entonces, por uno mismo hay que atenderse y por los hijos, ¿no? Porque si no, le enseñamos a ellos a lidiar con eso o que está normal, digamos, ¿no? Entonces yo la verdad que... Y en no sé cuántos programas siempre lo he repetido porque claro, cada vez mis invitados llegan a ese mismo lugar de que hay que pedir ayuda y que pedir ayuda está bien, que no significa ser débiles porque estamos pidiendo ayuda, más bien somos fuertes, valientes porque hemos sabido identificar, lo estamos reconociendo que ese es uno de los pasos, ¿no es cierto? Exacto. Que hablábamos también en uno de los anteriores episodios, reconocer, aceptarlo y pedir ayuda. Cuando uno está metido en el pozo, en lo más profundo, no puede solo, pero también no estás solo. Hay muchísima gente que te puede ayudar. Vos me contabas que, por ejemplo, tu vida cambió mucho en cuanto a tus hábitos. No sé si antes agarrabas algún libro, seguías alguna psicóloga. No, para ahora nada. Te la sabes todita. No, ya, claro, no. O sea, empecé a leer libros y me gustan mucho los de la psiquiatra famosa de Marianne Estampé. Uh-huh. Entonces, me encanta. Y me ayudan mucho porque también es como una parte de terapia. Aprendes a conocer tu mente, aprendes a cómo trabajarla, o sea, antes nunca. Uh-huh. Nada. No leía nada. Y segunda vez que mencionan a esta psiquiatra acá en el podcast, o sea que debe ser muy buena. Es muy buena, es muy buena. ¿Qué le podemos recomendar a la gente? ¿Algún libro en específico? ¿O por cuál empezar, capaz? Hay uno que todavía no lo termino de leer, que es Reconquistando tu mente y tu vida. Es muy bueno. Ya lo voy a terminar y luego viene de cómo conseguir personas vitaminas, ¿no? Que ese me llama mucho la atención y termino este otro libro y lo voy a seguir, digamos, ¿no? Pero seguirla a ella, por ejemplo, en sus charlas que da y todo, o sea, te ayuda también bastante porque te ayuda a ver las cosas que vos no notás. Entonces, para decir, pucha, a mí me pasa y entonces eso es lo que yo tengo. A mí me costó un mundo reconocerlo y no te voy a negar que para mí me sentí, te puedo decir como, toqué fondo. Para mí decir, o sea, pucha, de verdad sí lo necesitaba, de verdad esto, o sea, me sentía inicialmente derrotada, pero ahora me doy cuenta de que no. Entonces más bien digo, ¿cómo no hice caso antes?
no hubiera pasado por tantas cosas yo y mi familia, porque la verdad que los ponía de vuelta y media cada crisis, porque... Claro. ¿Cuántas veces estuviste ahí de morirte? Así es. Bueno, te moriste una vez, unos minutos, sí, pero volviste. pero volví. Y entonces, y aparte en los gastos. Claro. Entonces, es serio. Es serio. Y como te decía, lo mejor es atenderse a tiempo, lo mejor es reconocer que sí necesitamos ayuda antes de que empeore, porque todas las enfermedades, es cierto, vienen a raíz del estrés. Sí. Bueno, yo quiero agradecerte realmente, Caro. Ha sido una charla muy fructífera porque verlo desde el lado de alguien que la pasó es como decimos, a vos nadie te la charla en cuanto a las crisis de ansiedad, al estado de depresión, pero que podamos nosotros entender con este ejemplo y esta experiencia que nos ha compartido Carolina, de que nuestra vida no es normalizamos mucho el que, no, es que la vida es así, tengo miles de cosas que hacer, pero no estoy estresada porque yo estoy bien, puedo, pero el cuerpo en algún momento te va a pasar la factura. Así es. Y vos me contabas también que en todas estas terapias, bueno, fuiste a varios especialistas en cuanto a terapias y que pudiste identificar que cómo uno va acarreando cosas incluso de la niñez o desde la barriga de la madre. Exacto. Incluso. Sí, porque me derivaron con una psicoanalista chilena, muy buena, y con una mexicana. Y en una de las terapias hicimos una sesión de como regresión, ¿no? Entonces te hacen visualizarte desde tu infancia. Entonces yo muy poco me acuerdo de mi infancia, de mi adolescencia. No tengo muchos recuerdos, o sea, tengo muchas lagunas. No sé por qué. Algunos me dicen, mejor no te acordás, digamos, ¿no? Pero no, yo quiero acordarme. Pero me llevó a ver cosas que yo había vivido en mi niñez, o sea, no te puedo decir malas, ¿no? Pero que sí uno, ahora que soy madre, digo, ¿cómo afecta? Y que sí venís arrastrando y capaz, como dicen, sea una cadena, ¿no? De más atrás. Pero yo, por ejemplo, cuando ya pasé por esa terapia, me di cuenta como madre de que habían cosas que yo estaba repitiendo. Te está repitiendo el círculo. El círculo, ¿no? Con mis hijos. Entonces dije, pucha, ahí ya como que pisé tierra y dije, no está bien. O sea, ellos no tienen por qué vivir lo mismo, no tienen por qué acarrear con lo mismo. Y dentro de las terapias, obviamente, ellos van a tener que hacer conmigo en su momento, ¿no? Porque todos al final de cuentas necesitan, el círculo familiar necesita hacerle las terapias individuales, ¿no? Para ver lo que sucede y luego en familia. Entonces, como te decía, yo me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo y no lo quiero repetir, entonces como que quiero cortar. Y no hablamos de cosas malas, o sea, de que, ay, sí, en mi infancia sufrí con, no sé, maltrato, abuso. No. Cosas que estamos normalizando, como que, a ver, vos sos la hermanita mayor, te tenés que hacer cargar con tus hermanitos, o sea, cositas así, que lo vemos como normal, pero que te van. Exactamente, y que te afectan en tu personalidad, en tu carácter, digamos, ¿no? Porque te dan una tarea de la hermana mayor, ¿no? De la hermana mayor, y como te digo, o sea, ahí me di cuenta que yo lo estaba repitiendo, y bueno, tal vez un poco tarde, pero ya no, o sea, ya lo frené, ya me di cuenta que no está bien, que estaba haciendo lo mismo y... Claro, y nunca es tarde además, porque... Sí. Porque bueno, ahora ya también tenés esa conciencia de que con los niños también hay que trabajar. Exactamente. Muchísimas gracias nuevamente, Caro. Me alegra muchísimo cómo has evolucionado, que ahora ya estés sin medicación. Y me encanta también esa responsabilidad que creo ahora sentís de quiero ayudar a los demás. Sí. Que cuando te propuse el poder estar acá, no lo dudaste porque yo te dije... ¿Será que se anima? No. Pero te agradezco mucho de verdad porque creo que y espero que esto ayude a mucha gente y que entendamos que hay que pedir ayuda porque se necesita. Cuando uno ya está en el fondo, no puede solo y no estamos solos. Muchísimas gracias, Caro. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad porque quién sabe, de aquí algún otro episodio podamos seguir hablando, nos puedas seguir enseñando desde tu experiencia.
Claro que sí, no, gracias nuevamente por la invitación y espero que mi experiencia le sirva a muchas personas, ¿no? Para tomar acción en el momento y no dejar pasar mucho tiempo ni a enfermar, ni mucho menos que afecte, ¿no? La relación de familia. Gracias por haber estado acá. Gracias. Con esto nosotros nos despedimos hasta nuestro próximo episodio, agradeciéndoles a todos ustedes también por el cariño, por nuestros seguidores que cada día van aumentando. Quiero mandarle mis cariños, mis agradecimientos a todos ustedes. Los leo en cada comentario, así que sigan haciéndolo. Estamos escuchando sus sugerencias. Si ustedes quieren proponer alguna temática también o conocen a alguien que pueda ser nuestro invitado y nos pueda seguir enseñando, bienvenidos. A todos los estamos leyendo siempre. Muchas gracias una vez más y será hasta nuestro próximo episodio.